Hoy quiero compartir una palabra de parte de Dios. Abra su Biblia, por favor, en el libro de 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Y después que você encuentre este capítulo, no feche su Biblia, porque vamos a estar estudiando algunas cosas que son muy importantes. Hoy titulé la palabra para tu vida: ¿cómo vencer los gigantes da vida? Você sabe que você tem a possibilidade de derrotar los gigantes en sua vida. Y de esto queremos falar en el día de hoy. Cada vez que la Biblia, la palabra de Dios, en sus historias se involucran gigantes, esos gigantes siempre representan en la historia algún problema. Representan algún obstáculo, algún impedimento para que ya sea el pueblo o las personas puedan avanzar, puedan conseguir alguna victoria, puedan recibir las bendiciones de Dios. Por lo tanto, cada vez que la palabra de Dios fala de gigantes, siempre está hablando de situaciones complicadas, de muros que no permiten conquistar. Por ejemplo, para que você pueda comprender mejor, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14, nos relata una historia que va a dar para que você pueda entender lo que estoy queriendo decir con esto. En este capítulo 13 y 14 del libro de Números, que es que durante la conquista de la tierra prometida, lembra que Dios tiró a su pueblo de Egipto, y cuando estaban por conquistar la tierra, Moisés envió a 12 espías para tener un informe de cómo es esa tierra. Los 12 espías fueron hacia la tierra prometida, y cuando voltaron dieron un relatorio. ¿Y qué decían en ese relatorio? ¿Cuál fue el informe que ellos dieron? Dijeron, bueno, en realidad es una tierra que fluye leche y miel, tal cual la promesa de Dios. Y tiene también ciudades grandes y ciudades fortificadas. Es un pueblo firme. Mas allí vimos los filhos de Anaki. Y esos filhos de Anaki eran gigantes. Ahora, la aparición de los gigantes en esta historia dividió la opinión de los espías. Porque Dios espías, después de contar lo que ellos vieron, cuando hablaron de los gigantes, dijeron: no vamos a poder como pueblo ir a conquistar esa tierra que Dios prometió. ¿Por qué? Porque nos sentimos como esos gigantes, como si fuéramos gafanhotos. Nos sentimos pequeños. Y otros dos, que fue Josué y Caleb, dijeron: no hay problema, es verdad, hay gigantes, pero los vamos a comer como pan. Vamos a ir y poseer la tierra que Dios nos dio. ¿Qué aconteció en la historia? Usted conoce la historia, ¿verdad? El pueblo tomó la decisión de no conquistar allí la tierra prometida. ¿Y cuál fue la causa? La causa fue la aparición de los gigantes. Por lo tanto, cuando la Biblia fala de gigantes, está hablando de cosas que no nos permiten avanzar, que no nos permiten conquistar las bendiciones de Dios, una vida plena y una vida abundante. Consecuencia de eso fue que el pueblo comenzó a peregrinar por el desierto 40 años, y Dios faló que ninguém iba a entrar a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb, aquellos que creyeron en el Señor. Ahora, el especialista para vencer gigantes, ¿quién es? ¿Quién es el especialista para vencer gigantes? David. Muy obrigado, estudio la lección. Aquellos que tenemos la bendición de haber estado y haber nacido en el evangelio de pequeños, una de las historias que más nos fascinaba escuchar era esa historia de David venciendo al gigante. Esto nos lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 17, donde nos narra una historia que realmente hoy tenemos que aprender cosas importantes. Hoy quiero semear algunos conceptos en tu corazón si você realmente quiere vencer los gigantes en tu vida. Lembre que los gigantes son todas aquellas cosas que son un obstáculo, un impedimento, empecillo, ¿no? Empecillo dice impedimento, un empecillo para conquistar y para avanzar en la vida.
¿Qué nos dice el contexto histórico de 1 Samuel capítulo 17? De pronto están los filisteos para luchar contra el pueblo de Israel, contra el ejército de Israel. En un lado está el ejército de los filisteos y enfrente aquí está el ejército del pueblo de Dios, que es de Israel. Y en lugar de luchar, de pronto un soldado que era gigante de los filisteos da unos pasos para adelante y lanza un desafío para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. ¿Y cuál era el desafío? En realidad no vale la pena luchar, que va a morir mucha gente. Que venga solamente un soldado del ejército de Israel a luchar conmigo, a pelear conmigo. Si él me vence, nos vamos a servir a los israelitas. Mas si yo venzo, entonces vocês nos van a servir para nos. Ese era el desafío. Durante 40 días, todas las mañanas y todas las tardes, este gigante hacía unos pasos para adelante y desafiaba al pueblo de Dios. En medio de todo esto, ninguém se atrevía a ir a luchar contra él, pero en medio de todo esto aparece un otro personaje en la historia, que ni siquiera él estaba en el ejército del pueblo de Dios, no estaba en el ejército de Israel, era David. El padre le dijo a David: lleva esta comida para tus hermanos que sí eran parte del ejército. Y de pronto usted me va a contar cómo está esta batalla, cómo está esta lucha. Cuando David llega allí, usted sabe la historia, ¿verdad? ¿Cómo culmina esta historia? Culmina que este joven venció a Goliat, venció a este gigante, le dio la victoria al pueblo. Pero para que esto aconteciera, David dio algunos pasos fundamentales que hoy yo quiero compartir con você. Si você quiere ser un vencedor de gigantes en tu vida, preste mucha atención de qué manera este especialista que es David venció a este gigante. Nos tenemos que aprender sobre esto. Lo primero que yo encuentro aquí en esta historia está en el versículo 32 de 1 de Samuel 17. Dice así: David dice a Saúl: ninguém debe ficar con un corazón abatido por causa de ese filisteo. Teu servo irá y lutará contra él. ¿Qué está diciendo aquí? Lo primero que yo aprendo, mi querido, que para vencer nuestros gigantes debemos tener la decisión, la voluntad y el valor de enfrentar al gigante. ¿Cuántos están comprendiendo? Digan amén a esto. Lo primero y lo más importante, si usted va a vencer los gigantes en tu vida, esos empecillos que no te permiten disfrutar la vida y avanzar en esta vida y conquistar las bênçãos de Dios, lo primero que tienen que hacer es tener la decisión, la voluntad y el valor de enfrentar esos gigantes. Todos estaban en la misma situación. Todos estaban frente al peligro. Todo el ejército de Israel, desde el soldado más bajo hasta el general, hasta el propio rey, estaban frente al mismo problema. ¿Cuál era el problema? Este gigante que estaba enfrente de ellos. Mas ninguém estaba tomando una decisión de enfrentar. Ninguém tenía el valor de enfrentar ese gigante. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante que hizo David? Tomó la decisión y diciendo: no fican angustiados, preocupados. ¿Por qué? Porque yo voy a ir y voy a luchar contra ese gigante. Mi querido, es fundamental que usted tome decisiones y tenga el valor de enfrentar gigantes en tu vida. Pastor, ¿y cuáles pueden ser algunos gigantes? Algunos gigantes en tu vida pueden ser externos u otros internos. ¿Cuáles son los externos? Puede ser, por ejemplo, algún problema fuerte a nivel familiar, ataques a tu familia, dificultades en el servicio, en el trabajo, circunstancias que no te están permitiendo disfrutar de la bênção de Dios. Pero en realidad los gigantes más fuertes, los más duros, los más grandes,
son esos gigantes internos, los que están por dentro nuestro, que puede ser, por ejemplo, los malos hábitos. Comprende malos hábitos, ¿verdad? Cosa que durante muchos años hemos estado haciendo mal y se transformó en un hábito. Y es un gigante tremendo que no me está permitiendo disfrutar las bênçãos de Dios. Pueden ser pecados, puede ser un carácter difícil. ¿Comprende lo que es un carácter difícil? Un carácter difícil que es agresivo, que siempre está reagiendo mal, que en lugar de ganar amigos va perdiendo amigos, que ninguém quiere estar con él o con ella. ¿Por qué? Porque siempre está falando mal, siempre está criticando, siempre está injuriando, difamando. Ninguém quiere estar con él. Es un carácter difícil. Y quizás puede ser un gigante en tu vida. Puede ser vicios, la bebida, el alcohol. El alcohol, ¿verdad? Bebida. Cigarro, las drogas, el yogo, que puede uno estar perdiendo todo el dinero del salario jugando para ver si en alguna oportunidad va a ganar algo. Es decir, gigantes en nuestra vida que no nos permiten disfrutar la vida plenamente. La pregunta es, cada uno de nosotros quizás tenemos nuestros propios gigantes. Lo más importante es, ¿estamos decididos a enfrentar los gigantes? ¿Tenemos hoy el valor de enfrentar esos gigantes? ¿Queremos realmente que esto sea así? ¿O simplemente ya nos hemos resignado a convivir con estos gigantes? Y pastor, son muchos años de un carácter horrible que yo tengo. Ya todo el mundo me conoce de esta manera. Hace mucho tiempo que en realidad estoy en la iglesia, pero no puedo dejar de fumar cigarro. Ya es parte de mi vida. ¿Estás resignado, mi querido? ¿Estás acostumbrado a esos gigantes? La manera de derrotar los gigantes en tu vida, en primer lugar, es tomar el valor, la decisión de enfrentarlo en nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En segundo lugar, tenemos que reconocer e identificar, conocer bien a los gigantes que tenemos que destruir en nuestra vida. Fíjese versículo 23 y versículo 26. Dice así: en cuanto conversaba con él, Golías, o guerrero filisteo de Gat, avanzó y lanzó su desafío habitual, y David oyó. David preguntó a los soldados que estaban a su lado: ¿o qué recibirá hombre que matara ese filisteo y salvara a honra de Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para desafiar los ejércitos de Dios vivo? ¿Qué está diciendo aquí? David está identificando al gigante. Él sabía que ese gigante es Golías. Él sabía que ese gigante era de Gat. Él sabía que ese gigante era bravo en la batalla. Él había identificado perfectamente. Ahora, una estrategia para vencer en las batallas, una estrategia militar para vencer en las batallas, es identificar y conocer bien al enemigo. Da para entender, ¿verdad? Identificar y conocer contra qué voy a estar luchando. Hay un libro que es famoso que se llama El arte de la guerra. Fue escrito por un general chino, Sun Tzu, 400 años antes de Cristo. Y Sun Tzu es conocido como el pai de la estrategia militar. Y ese libro se llama El arte de la guerra. Y él en El arte de la guerra dice lo siguiente: si usted se conoce a sí mismo y conoce a su enemigo, entonces no tenga problema de luchar 100 batallas y usted va a vencer. Si usted se conoce a sí mismo, mas no conoce a su enemigo, entonces va a ganar una batalla, mas va a perder otra. Y si usted no se conoce a sí mismo y no conoce a su enemigo, usted va a perder todas las batallas en la vida. Es fundamental en la guerra espiritual y en la guerra que tenemos con nuestro yo, conocer, identificar con quién estamos luchando. ¿Por qué es importante esto, mi querido? Porque muchas veces nos podemos llegar a disfrazar o disimular o poner otro nombre a un mal hábito, a un gigante real en nuestra vida.
darle un nombre más suave, más delicado, maquillarlo un poco. Por ejemplo, ¿sabe? En Argentina, unos años atrás, en lugar de decir que esta persona es una persona corrupta, porque es una persona que roba, que hace mal al país, decían, no, es muy desordenado en sus cosas. Ficaba más suave, ¿verdad? Más desordenado en sus cosas. Era una manera de esconder la realidad. O una persona que por ahí está en una situación de infidelidad. Ay, tuve un desliz. Es una manera suave. Es una manera quizás más tranquila. O la deshonestidad, pastor, en realidad es una oportunidad que no pude resistir. En lugar de decir me equivoqué y tengo un problema y me drogué, fiz un viaje. O en lugar de decir estoy mal, mi gigante es la bebida, y muchas veces yo fico bébado y tomé de más, bebí de más. Hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Tenemos que llamar las cosas con su nombre, identificar el gigante que tenemos que derrotar. El pecado es pecado, no es debilidad, es pecado. Y hay que llamarla por su nombre, porque si queremos combatir, queremos vencer, queremos realmente la bendición de Dios, si queremos conquistar lo que Dios tiene para nuestras vidas, y estos gigantes están dentro nuestro, estos gigantes nos están permitiendo avanzar, mi querido, no es suficiente decir tengo un problema. No, ¿cuál es mi problema? Porque para vencer tenemos que identificar. Lo que hizo aquí David él sabía perfectamente quién era ese gigante a quien tenía que vencer. La tercera cosa importante que yo veo en esta historia es que tenemos que enfrentar al gigante simplemente y solamente con el poder y la autoridad de Dios. Oye lo que dice versículo 45. David, porém, dice ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. ¿Comprende esto, mi querido? David reconocía que sozinho no podía. David sabía que su experiencia en la lucha no era suficiente. De pronto tiene un tremendo gigante, 3 metros de altura, con una lanza que según los historiadores dice que pesaba 7 kilos la punta de la lanza. Un hombre grande, experimentado en batallas, un guerrero, cara de malo, había matado a mucha gente ya en las guerras, experimentado en todas las guerras y siempre victorioso, desafiante. Y você tiene ahí a un David, quizás un poco magro, un David sin experiencia en batalla, que cuando olió todos esos armamentos que él tenía, él olió para sí, tenía una fundas, ¿no? Una funda, unas pedras. ¿Você pensa que David pensó que con esa funda ya está todo bien? No. Por eso él dice aquí: você vem contra mí con lanza, espada, etc. Eu vengo con você con la funda? No. Eu vengo a luchar con você en nombre del Señor, dos ejércitos de Israel. Porque él sabía que su experiencia no era suficiente, que él no podía vencer con sus propios recursos, precisaba el poder y la autoridad del Señor. Mi querido, si você quiere derrotar los gigantes en tu vida que están molestando en tu interior, você sozinho no va a poder. Precisa el poder del Espíritu de Dios. Precisa la ayuda de Dios. Es importante decir: Señor, eu luché muchas veces y no logré matar este gigante en mi vida. No logré vencer ese gigante. Preciso, Señor, la autoridad y el poder de tu presencia en mi vida. En una oportunidad, hablando con un cristão, él me decía: pastor, yo sabía que él fumaba cigarro durante mucho tiempo, siendo aún cristiano. Y en una conversa con él, le dije: ¿você va a continuar fumando cigarro? No, pastor, no hay problema. Eu deixo el cigarro cuando eu quiero. Esa fue su palabra: eu deixo cuando eu quiero. Y le pregunté: ¿es bueno para você fumar cigarro? Me falou: no.
¿No gasta dinero de mais comprando cigarros? Sí, você tem razão. Você le daría consejo a su filho que ele también fume cigarro como você? No, jamás diría eso. ¿No fica a veces un poco envergonhado cuando você está fumando y de pronto otro cristiano de la iglesia lo ve que você está fumando? ¿No fica un poco envergonhado? Y la verdad que sí, fica un poco envergonhado. Entonces, si todo es negativo, si todo está mal, ¿por qué no deja? Porque no posso. Porque precisa el poder de Dios. Porque precisa la unción del Espíritu de Dios para vencer los gigantes. Porque si no ya hubiera vencido, ¿verdad? David reconoce que solo no puede, que necesita al Dios poderoso de su parte para vencer. En cuarto lugar, mi querido, debemos atacar de frente al gigante. Fíjese el versículo 48 lo que nos dice. Cuando Filisteo comenzó a vir na dirección de David, este corrió para la línea de batalla para enfrentarlo. ¿Qué está aconteciendo aquí? El gigante está listo para la batalla y David dice, él está viniendo, yo voy a enfrentarlo. ¿Y qué aprendo de esto, mi querido? A tu problema, a tu gigante, a esta situación que no te está permitiendo disfrutar la vida, a este gigante que no te permite recibir las bênçãos de Dios como debería ser, a este gigante que hace tanto tiempo que você está allí luchando y no logra vencer, mi querido, en el nombre de Jesús, no le des las costas, sino que enfrentalo. No fuyas más del problema, no lo dilates, es decir, no lo prolongues a este problema, enfrentalo, no lo dejes para después, para enfrente, en otro momento, no, enfrentalo ahora. Hoy tenés que enfrentar el gigante del mal carácter. No digas en algún momento voy a mudar, voy a trocar de carácter. No digas en algún momento se va a arreglar esta situación en mi casamiento que está muy mal. No, hoy es el día de enfrentar el problema y poder solucionarlo. No digas en algún momento voy a dejar el cigarro o la droga o el alcohol. No lo digas así, no es para el frente, no es más después, es ahora. Es ahora. La decisión es hoy. David no dijo, bueno, espera un poco, me voy a preparar un poco y después voy a venir a luchar. No, él, cuando vino el gigante, él fue de enfrente. Porque él sabía que tenía el poder de Dios a su disposición. Porque la presencia de Dios estaba con él. Y termino. En quinto lugar, la quinta cosa que yo aprendo aquí, mi querido, es que no debemos hacer ninguna concesión al gigante. Oiga lo que nos dice el versículo 51. Dice aquí, David corrió, pos os pés sobre él y desenvainando a espada do filisteo, acabó de matarlo, cortándole a cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que sus guerreros estaban muertos, recuaron y fuyeron. ¿Qué significa esto? Usted sabe cómo fue la historia, ¿verdad? Él le lanzó con su funda una piedra, la piedra dio en el frente del gigante y el gigante cayó. ¿Mas qué aconteció? Inmediatamente David sale corriendo y toma la espada del gigante y le cortó la cabeza. ¿Y qué es lo que aprendo de esto, mi querido, para usted y para mí en esta hora? Que David no dejó que ese gigante ficara medio muerto. No le dio la oportunidad de recuperarse. No le dio la oportunidad de volver en sí y de voltar y atacarlo a David. No, él rápidamente le cortó la cabeza al gigante. ¿Y qué es lo que significa esto para tu vida y para mi vida? Mi querido, si tu gigante es la bebida, el alcohol, y vos está venciendo al gigante, no le des concesiones. No vuelvas a tener la oportunidad de estar con aquellos que te juntabas para ficar bébados en grupo. No vas a esos lugares. Si tu gigante, mi querido, es las drogas y vos está venciendo, no vuelvas a los lugares donde vos compraba esa droga. No hagas concesiones. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan gloria a Dios.
Ten que cortar la cabeza al gigante. Si tu gigante, mi querido, es la pornografía y vos está venciendo ese gigante, no vuelva a esas páginas por curiosidad ahí en tu computadora. No des oportunidad que resucite ese gigante y vuelva a esclavizarte y vos se vuelva a perder la bendición de Dios. Córtale la cabeza al gigante. Qué tremendo esto. Qué maravilloso es saber que no tenemos que hacerle concesiones. No permitas recaídas. Córtale la cabeza al gigante. Porque en algunas oportunidades, aunque uno vence, si no le corta la cabeza a ese gigante en tu vida, puede luego perder. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El rey Saúl, en 1 de Samuel capítulo 15, Dios le ordenó y dijo: quiero que mates y destruyas a todos los amalecitas. Y Saúl fue, luchó y venció. Fue un vencedor. Pero ¿qué aconteció? Le perdonó la vida al rey Agag y le perdonó la vida también a los bueyes y a algunas ovejas para hacer sacrificio. Él venció, pero hizo concesiones al enemigo y perdió su reino. ¿Da para entender esto, mi querido? Él le venció en la batalla, pero perdió su reino por hacer concesiones. Cuando el pueblo de Dios tenía que conquistar a los cananeos, Dios le dijo: quiero que expulses a todos los cananeos. ¿Y qué aconteció? El pueblo entró y no expulsó a todos los cananeos. Algunos dijeron pueden ser útiles para el trabajo, tuvieron miedo con otros, aprendieron a convivir, se acostumbraron, y la bendición de Dios no fue completa sobre sus vidas. Aunque ellos vencieron, conquistaron, pero hicieron concesiones. Comprende concesiones, ¿verdad? Hicieron concesiones y luego terminaron siendo derrotados. David no dio oportunidad que ese gigante que estaba asustando al pueblo y que quería esclavizar al pueblo, no dio oportunidad de poder ficar en pie de nuevo. Vos que está venciendo y que quiere vencer los gigantes en su vida, cuando esté venciendo, córtale la cabeza en nombre de Jesús. Porque todos queremos ser libres hoy. Hoy es una noche, mi querido, diferente. Hoy es una noche de reflexión, ¿sabe? Para pensar, ¿cuáles son los gigantes en mi vida? Cada uno sabe los propios. Cada uno sabe con qué está luchando. Mi querido, tome la decisión hoy. Hoy es el día. Que no sea más para enfrente, en otra oportunidad, quizás en otro culto, pastor, cuando Dios me fale un poquito más fuerte con este tema. No, mi querido, tome la decisión, identifique su gigante. ¿Cuáles son esos íntimos que ninguém conoce, que ninguém sabe? Enfréntelo con el poder de Dios, no con sus recursos, sino con la gracia y el poder y la unción de Dios. Hágalo hoy. Hoy es el día. Y cuando comience a vencerlo, córtele la cabeza en nombre de Jesús, para que nunca más ese gigante pueda impedir que la bendición de Dios fluya en tu vida, pueda impedir que la conquista que Dios preparó para tu vida no se logre. Hoy es noche para vencer gigantes en nuestra vida. Ficamos todos en pie, por favor. Aleluya. Eu quero que feche tus olhos, mi querido, porque es un tiempo para pensar. Es un tiempo para ser honestos con uno mismo. Dios sabe todas las cosas, mas es importante ser honesto con uno mismo. ¿Cuáles son los gigantes en mi vida? ¿Qué cosas son las que no me permiten disfrutar una plena comunión con Dios? ¿Qué cosas en mi vida están
impedindo que eu seja um verdadeiro conquistador? ¿Cuáles son las cosas en mi vida que no me permiten tener una vida abundante como el Señor me ha prometido? A esos gigantes hoy los enfrento en nombre de Jesús. A esos gigantes hoy me paro enfrente de ellos para decirle: você no tiene más autoridad en mi vida. El cigarro no tiene más autoridad en mi vida. La droga no tiene más autoridad en mi vida. Nada que me esclaviza tiene autoridad en mi vida. La mentira no tiene más autoridad en mi vida. Esto que yo tengo en lo interior y que ninguém sabe, pero me está lastimando, no tiene más autoridad en mi vida. Porque este gigante lo venzo en nombre de Jesús. Fecha tus ojos, mi querido. Este es tu tiempo con Dios. Este es tu tiempo con Dios. Glória a Deus. É uma questão de decisão. Se existem inimigos que estão dominando o teu coração, tua mente, que tem tirado o brilho da tua vida, diga para esses inimigos: você está derrotado em nome de Jesus. O diabo é tão terrível que ele tenta aprisionar a gente ao passado. Coisas que a gente fez, decisões que a gente tomou. E às vezes parece que nada vai mudar na nossa vida. Meu querido, aí dentro do teu coração, diga para esses problemas: maior é o Senhor sobre a minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não aceite a derrota. O que eu acho muito gostoso é a gente pensar que Davi não era um guerreiro. Ele não era um homem para batalha. Ele era um jovem que conhecia Deus e que disse: você vem com lança, com espada, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A segurança dele era o Senhor. E olha, meu irmão, tem hora na Bíblia que a gente vê pessoas tomando atitudes e o milagre acontecendo, não porque as pessoas eram fortes. É como se Deus dissesse: eu não posso deixar a fé desse camarada em vão. Como é que vai decepcionar um garoto que diz: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos? Como é que vai frustrar um cara desse, meu? Quando Pedro disse para aquele camarada: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. Vai deixar um camarada desse com uma confiança dessa? Você acha que Deus vai deixar você passar vergonha, cara? Só que a decisão, a identificação e o reconhecimento de que não é a nossa força, é o Senhor, isso é fundamental. Eu preciso decidir: não vou continuar vivendo desse jeito, eu vou mudar. Eu vou mudar na minha casa, eu vou mudar. Minhas atitudes, eu decidi. Sei quem são os meus inimigos. Eu vou enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. Você acha que Deus vai frustrar a tua fé? Não. Nunca vi um justo desamparado. Nunca vi. Os que esperam no Senhor são renovados. Amém?
Feche teus olhos, você que quer apresentar a tua vida, levante a sua mão no seu lugar e diz: Deus, eu recebi essa palavra, ela é minha, eu precisava dela, Senhor. Eu recebo pela fé, eu recebo. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor, com as mãos levantadas num sinal de rendição diante de ti. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor, e a tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A palavra diz que quando a gente reconhece a nossa fraqueza, quando a gente reconhece quem o Senhor é na nossa vida, tua palavra diz que o Senhor dá ordens aos teus anjos a nosso respeito. Senhor, identificar o problema e tomar uma decisão é problema nosso, mas quem nos dá a força, quem nos capacita é o Senhor. A ti toda honra, glória, louvor. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor, e nós, Senhor, nós nos colocamos diante de ti. Os nossos inimigos estão vencidos em nome de Jesus. Senhor, inimigos que têm trazido males dentro dos lares, inimigos que têm trazido males, crises, Senhor, alguns aprisionados às drogas, cigarro, bebida, pornografia, Senhor, meu Deus amado, que esta noite seja a noite de milagres, libertação para a glória do teu nome. Nós dependemos de ti, Senhor. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo esta palavra, eu recebo a orientação e tomo a minha decisão. Eu sou do Senhor, o Senhor é meu. Eu recebo e declaro a vitória sobre todo o poder das trevas, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, toda honra e glória. Aleluia. Oh Jesus.